¿Cómo está, compatriota? Muy buenas tardes. Muchas gracias por seguirnos en la escoba.social. Le recuerdo una vez más que usted puede visitar nuestro sitio en internet en www.laescoba.social. Hay tantos temas tan interesantes en estos días que les quiero recomendar que pongan atención a lo que está pasando en nuestra hermana República de México. México está viviendo un momento que debe ponernos a pensar. Ha iniciado la gran reforma judicial y aquello es un laboratorio crucial, importantísimo, para que esa ola de justicia y de un verdadero poder judicial que clama la ciudadanía mexicana llegue hasta las costas de nuestro país. Qué interesante. La semana entrante vamos a analizar las reformas que están aprobando ya los diputados y los senadores mexicanos y cómo hay una discusión riquísima con frases como estas, por ejemplo: ya basta de tiranía de togas y birretes, ya basta de tiranía de togas y birretes. Aquí podríamos hacer una parodia diciendo: estamos hartos de las togas verdiblancas de la corte profunda. Pero ese tema lo tenemos para la semana entrante. Hoy queremos hacer un recuento histórico y que tuve la suerte de vivir en mi infancia y en mi juventud universitaria. Quiero hablar del escándalo Watergate. Hace 50 años, yo era alumno de la carrera de Derecho en la Facultad de Costa Rica. Estaba iniciándola porque yo ingresé a mi alma mater. Eran otros tiempos, por favor, eran otros tiempos. En el 73 y me egresé en el 78, incorporándome como abogado ya con todos los procesos de graduación el 3 de mayo del 79. Afortunadamente tuve la suerte de volver a mi querida Universidad de Costa Rica en 1983 a hacer mi especialidad en ciencias penales. Bueno, pero peguemos un saltito hasta 1963. Tenía 7 años. Estaba en la escuela Jesús Jiménez de Cartago iniciando mi primaria y ese año quedó marcado en mi mente y en mi corazón por dos acontecimientos inolvidables. Uno, ver al presidente John F. Kennedy a pocos metros porque estaba en el jardín de la casa de mi abuelita Belarmina Monje Madrigal en el Paseo Colón, la madre de mi papá, que precisamente cumplió esta semana 93 años de haber nacido. No nos acompaña en este plano terrenal, pero sí lo recordamos con profundo cariño y gratitud. Y quiero prometerle una vez más que no voy a permitir que Víctor Rafael siga haciéndole daño a su memoria y haciéndole daño a nuestra familia. Pero el tema de hoy, repito, es Watergate. En ese año 1963, la llegada de Kennedy a Costa Rica fue un acaecimiento increíble. El presidente era don Francisco J. Orlich Volmarcich, compañero de armas de don Pepe Figueres, que ya había sufrido la campaña sucia
en el 58, precisamente cuando Liberación Nacional es bombardeado desde adentro, surge el Partido Independiente y gana las elecciones el presidente Mario Echandi con todo el apoyo de quienes, imagínense ustedes, en el 58, la prensa canalla, Lico Jiménez, el que había echado a perder la Asamblea Constituyente y quien ha tenido con su familia y 5 generaciones todavía las bridas del potro poderoso que controla este país. Parece que ya se les ha ido reventando el mecate de las riendas y a poco tiempo se les va a reventar la gurupera y van a quedar en pelo porque los va a botar el caballo del poder. Bueno, a pocos días después que el presidente Kennedy nos visita y don Francisco J. Orlich recibe todos los presidentes de Centroamérica, explota el volcán Irazú y nos toca vivir. Nosotros vivíamos en una finca en Dulcenombre de Cartago, una finca cafetalera y lechera de papá, y las inundaciones fue algo terrible. Y tuve también contacto con los Estados Unidos a esa edad, 7 años, y llegaron los ingenieros militares, los civis, a hacer los diques en Taras de Cartago, ahí donde apedrearon el puente. Es una tierra que hay que echarle agua bendita. Bueno, pero ya pasé por la escuela, pasé por el colegio y en la universidad, en el gobierno de otro liberacionista, don Daniel Oduber Quirós, en el 74, ya 2 años antes, desde las elecciones presidenciales en los Estados Unidos, estalla un escándalo. Se quiere reelegir el presidente Richard Nixon. Y como siempre, en la política, en los Estados Unidos, y aquí, lo que pasa es que aquí somos una caricatura de los desastres y de las grandezas de los Estados Unidos. Al final vamos a hablar de la comparación entre el periodismo de los Estados Unidos y el periodismo de por aquí. Bueno, Nixon, republicano, con su equipo de propaganda sucia, están montando un plan que ponen en marcha para espiar la sede del Partido Demócrata, que está en un hotel, en unos edificios hermosísimos, todavía existen, semicirculares, imaginan, hace 50 años. Entonces hay toda una historia, hay muchos videos en internet que ustedes pueden ver, pero lo que nos interesa conversar hoy es que penetran esa edificación, ponen micrófonos y están espiando y sacando información. Con tan mala pata también que en el mismo salón oval de la Casa Blanca habían puesto grabadoras para grabar a Nixon. Bueno, los pescan porque un conserje, un guardia interno del edificio se da cuenta que esas superpuertas de seguridad, imagínense, repito, hace medio siglo les habían puesto un tape para que no se cerraran. El guarda del edificio llama a la policía y pescan a 5 gatos llenos de micrófonos y aparatos. A todos los metieron muchísimos años al tabú. Bueno, del 72 al 74 hay todo un gran escándalo en Washington y en los Estados Unidos acerca de qué tenían las cintas magnetofónicas, de qué había en las grabaciones, y aparecen en escena 2 medios de comunicación muy famosos. No se enrede. No estamos hablando de CR y de La Nación o de Teletica, no, medios de comunicación, no panfletos de prensa canalla. Y allí, en The Washington Post, hay 2 jóvenes periodistas, creo que todavía al menos uno de ellos vive, debe ser un hombre de 80 años
y poco, que se llamaron o se llaman Bob Woodward y Carl Bernstein, de el diario The Washington Post. Estos muchachos reciben información de todo el pudridero que hay detrás del espionaje de Watergate. Y empiezan a publicar y a publicar. Hay una película sobre ellos también. Tampoco crean que son Nacho Sugar Daddy o Armando. No, por favor, aunque a veces les da el pose esos de Pulitzer, pero nada que ver, por favor. Ellos nunca han estado por un premio, por hacer una buena obra periodística o un buen libro. No, han estado por lo que les paga la casta codiciosa. Cierro paréntesis. La última grabación que hace estallar el gobierno de Nixon es conocida como la cinta de la pistola humeante, que se revela y claro, los senadores y los diputados se ponen como locos, le van a hacer un juicio político a Richard Nixon y renuncia el 8 de agosto de 1974. El único presidente de los Estados Unidos que ha renunciado. Después se da una situación muy interesante y es que su vicepresidente Gerald Ford, que asume el mando, lo perdona. En 50 años se ha estudiado mucho qué fue lo que pasó ahí y pareciera que el señor Nixon fue un chivo expiatorio de su misma gente y obviamente de la prensa y del otro partido. Aquí han existido remedios de esos escandalillos y les quiero contar uno que ya los que tenemos más de 60 pues recordamos hasta con gracia. Un escandalillo que montaron Dedos Arias, Eduardo Ulibarri, Lafid Fernández, Marcela Angulo, un borracho que era el Garganta Profunda. No, ese era el testigo. Tenían otro en el librillo del caso Chemis que llamaban Garganta Profunda, porque en el caso Watergate hay un informante de los periodistas Woodward y Bernstein que se conoció como Garganta Profunda. Pero vean qué curioso, no es hasta 3 decenios después de este escándalo que se descubre que Garganta Profunda era William Mark Felt, el subdirector del FBI en el gobierno de Nixon, que lo cantó todo. Bueno, en este gobierno también hemos tenido no gargantas profundas, sino un poco de gentuza que eructa y grababa a escondidas las conversaciones en casa presidencial de asuntos triviales. Todos esos periodistas tan extraños que se leyeron o vieron la película sueñan con tener un premio, pero aquí un Pulitzer, por favor. ¿Qué son los premios que hay aquí? Algunos con grandes compatriotas y grandes periodistas, por supuesto, don Alberto Cañas y otros de muy alto vuelo. Ese premio se llama el premio Pío Víquez. ¡Ay, pero vean! Doña Pilar Cisneros, que ha estado haciendo un trabajazo patriótico importantísimo aquí, rechazó en el 2004, hace 20 años, el premio Pío Víquez. ¿Por qué? Por lo que hay en ese colegio ahí por la Sabana. También dieron otros premios, como uno que ya no están en el Pasquín de Baruch, se lo dieron a C.R. Boy por la investigación del cementazo. Yo me carcajeo porque ninguno de esos dos que se llevaron el premio investigaron nada. Eso fue un equipo de investigadores vinculados a la industria mundial del cemento que les hizo un trabajo de película y se ganaron un premio. Hay otra que le dieron un premio, esta era La Nación,
la que publicó la lista de todos los carros de la Policía de Control de Drogas en 1995 y que una vez se orinó en un concierto de YouTube en Tampa, Florida. Le dieron premio también. Bueno, podríamos seguir mencionando algunos casos. Lo interesante es cómo un acaecimiento de hace 50 años, el escándalo Watergate, todavía sigue enviando un mensaje importante al mundo entero. Y es que la política siempre está vinculada con cuestiones opacas o podridas o hipodridas. Aquí hubo un trabajo excelente de estos periodistas del Washington Post. Claro, la señora dueña de ese medio es para hablar otro rato en aquel tiempo de cómo se movían las cosas. Curiosamente, cuando La Nación quiso tener una directora, desde Armando para arriba y para abajo le volaron tiza y no duró no sé si un año, jamás. Ese es territorio de machos alfa u omega, no lo sé. Pero bueno, ¿qué pasa con la prensa en Costa Rica? ¿Por qué se irritan tanto cuando les decimos prensa canalla? Porque hay periodistas canallas. Revise mi libro en www.loscanallas.info. Ahí encuentra un catálogo de periodistas canallas, más de 4 dezenas. Y va también a conocer en detalle quiénes son los dueños de los medios canallas. ¿Qué es canalla? Malvado. Pero en el caso de La Nación, los periodistas no solo son canallas, porque eso podría ser hasta un piropo, son psicópatas. Para certificarlos psiquiátrica y de manera psiquiátrica forense, psicópatas que gozan con hacer el mal. Por eso son prensa criminal, porque los han condenado por quebrantar el honor de don José Figueres. Ferrer, seamos claros, Figueres Ferrer, no nos enredemos. De don Daniel Oduber Quirós, que aún después de muerto, Manuelito Lico Jiménez, con Ulibarri, se babiaban, faltándole el respeto a la memoria de un hombre recién fallecido. Recuerden igual los muchachillos de mi edad, cómo desde Juan Viñas, un Lico Jiménez dio la orden de paren a Oduber y sacaban un anuncio que decía en el 65-66, votar por Daniel es votar por Fidel, y sonaba un tiroteo y unos gritos de una mujer que decían no lo maten, es mi hijo. A ese nivel de canalladas ha estado dedicada La Nación. Pero si nos vamos para atrás a la información, periódico del tatarabuelo del actual director administrativo de La Nación, Lico Jiménez, y su cuñado Clark, ordenaron el asesinato de Rogelio Fernández Güell. Es el sicario que mata al patriota Rogelio Fernández Güell, periodista y diputado, que le manda una carta al sátrapa Joaquín Tinoco diciéndole ya le destapé los sesos a Fernández Güell y tengo el crespo, el pelito que le saqué del cráneo para que se lo dé al dueño del diario La Información. Por eso y otras cosas fue que el pueblo incendió ese periódico. ¿Y qué creen que pasó? Como Lico Jiménez era ministro de Hacienda de los Tinoco, lo indemnizaron, le dieron la platica. La prensa canalla en Costa Rica está certificada y el año entrante
publicaremos el libro en el que he estado trabajando hace meses, que se llama La prensa criminal, las sentencias donde condenaron a los periodistas y directores criminales por quebrantar el honor de don José Figueres Ferrer, de don Daniel Oduber Quirós, de don Alberto Esquivel Bolio, en un pasquín de la zona sur, donde la Nación mandó a su abogado para defender al jetas del director, las injurias por la prensa en perjuicio de este servidor, y en el caso de don Félix Cherboski, donde tuvieron que pagar 60 millones de colones y se fueron a lloriquear a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y dos casos más que demuestran los crímenes tributarios de la nación. Uno, cuando Baruch era directivo del Banco Central en los 70s, hicieron un chorizo comprando dólares baratos para conseguir una rotativa, y esa misma rotativa después se hacen un chorizo, creo que en Belice, y los vuelven a pegar, y las dos veces tuvieron que pagar cientos de millones de colones para no ir a la cárcel. ¿Que hay prensa canalla? Hay prensa canalla. ¿Que ha habido muchos pequeños Watergates aquí? Sí, muchos. Pero yo creo que no llegan ni siquiera a una compuerta de agua, tal vez a una manija de un inodoro. Muy buenas tardes, compatriotas.